Dos noticias cortitas y al pie referentes a Bravos de Juárez para terminar el día de hoy 14 de agosto, dos noticias que en realidad no son nuevas, sino simplemente actualizaciones de temas que ya se han ido tratando y que han ido saliendo en los últimos días, prácticamente en la última semana, últimas 2 semanas. Y el primero es el de Tomás Molina a Talleres, ya que de acuerdo con Territorio Bravos, Tomás Molina saldría en venta definitiva a Talleres con un contrato por 3 años con el equipo cordobés y va a tener una dura labor que es la de suplir a Michael Santos, goleador del equipo y de la Liga Argentina. Es 2 años más joven que Santos y considero que tiene bastante gol, lo demostró en los 7 meses en que estuvo en México y puede llegar a ser un relevo decente del goleador de Talleres. No sé si alcance a dar las mismas actuaciones, pero entre que es más joven, entre que tiene bastantes cualidades de cara a gol, puede tener una oportunidad de hacer un buen papel, aunque no será una tarea sencilla, ¿no? La de suplir la dura baja de Michael Santos. Ojalá se adapte rápido por el bien de él, por el bien de Talleres y ojalá que sí le guste el clima de allá, ¿no? No como aquí que ya no quiso seguir luego de unos cuantos meses. Pero bueno, toda la suerte para Tomás Molina y para Talleres con esta nueva contratación. Esta info, por cierto, la de Molina, la pude comprobar además en el Twitter de Germán García Groba, periodista especializado en el mercado de pases que trabaja para TIC Sports allá en Sudamérica, y quien además añade que el jugador llegará libre, aunque todos sabemos que en realidad es un trueque por Santos más dinero, ¿no? Pero bueno. De acuerdo con Pasión Bravos, el refuerzo sorpresa que sería anunciado junto con Moisés Mosquera el día domingo sería Cristian Oliva, y según la lógica de lo que comenta Pasión Bravos, se oficializará después del 18 de agosto, ya que presuntamente a partir de esa fecha los clubes argentinos que traspasen o presten jugadores al exterior del país, al exterior de la Liga Argentina, tendrán una ampliación del plazo para incorporar jugadores hasta el día 12 de septiembre, con lo cual este movimiento y esta, digamos que esta situación en el fútbol argentino es lo que habría frenado el anuncio de su incorporación, ya que Talleres no se iba a despedir del futbolista sabiendo de esta situación y Bravos pues se vio obligado a frenar el anuncio oficial de este futbolista para darle un poco más de margen a Talleres para contratar, ¿no? Y tiene sentido, tiene bastante sentido en realidad lo que comenta Pasión Bravos, no sé si estará ya confirmado de alguna fuente más confiable, pero por lo pronto les comento esto que ha dicho Pasión Bravos, que presuntamente el refuerzo sorpresa sería Cristian Oliva, también de Talleres, ¿no? Bueno, te dejaré aquí en tarjetas y al final del video el contenido que realicé hace 3 días respecto a Cristian Oliva, en donde analizamos las estadísticas de su carrera y hablamos un poco más extendido de este jugador. Te invito a verlo y por lo pronto voy a dejar este video hasta aquí. Y nada, te mando un saludo y nos vemos en la próxima.